Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en personas con diabetes en nuestro país. Aprender a prevenirlas es fundamental para una persona con diabetes. Con todos ustedes, el cardiólogo Ramón Bover. Hola a todos, muy buenos días. En primer lugar, agradeceros el estar aquí en este evento, en el cual yo creo que todos vamos a aprender de diabetes y que tiene un objetivo fundamental, que es enseñar al paciente y hacerle dueño de su propia enfermedad, que sepa manejarla, que la conozca, que la entienda, y eso le va a ayudar sin duda a manejarla lo mejor posible. ¿Por qué hablar de enfermedades cardiovasculares en un día dedicado a la diabetes? Porque sin duda la diabetes, las concentraciones elevadas de azúcar en sangre, representa como un auténtico cáncer para las arterias. Las arterias se van a ver dañadas en gran medida por esa concentración elevada de azúcar. También hay otros factores, como veremos, la hipertensión arterial, el colesterol elevado, pero la diabetes es uno de nuestros peores enemigos. El primer mensaje que quería mandar es que evidentemente ahora tenemos poco tiempo, pero la educación en prevención cardiovascular debe ser continua. Hay muchas cosas que aprender. Por eso os animo a ver dos páginas que yo he seleccionado. La primera de ellas es la de la Fundación Española del Corazón, en la cual tenéis toda la información necesaria sobre factores de riesgo, dieta, ejercicio. Yo creo que es el sitio fundamental al cual un paciente debe acudir para estar formado adecuadamente en enfermedad cardiovascular y sobre todo en prevención de enfermedad cardiovascular. Y también a raíz del tema que os voy a presentar, me ha parecido muy interesante esta campaña que realizó el Ministerio de Educación en el año 2007 sobre cómo prevenir enfermedades cardio y cerebrovasculares y que sin duda podéis encontrar fácilmente buscándola con estos datos. Vamos allá, las enfermedades cardiovasculares son sin duda, como dice su nombre, aquellas que afectan al corazón y a las arterias de nuestro cuerpo, arterias y venas, pero fundamentalmente son las arterias las que nos van a importar en los temas que vamos a tratar hoy. Como ya os he comentado en el vídeo, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en la diabetes, pero no solo en la diabetes, son la principal causa de muerte en toda la población. Por encima del cáncer, que sin duda tiene mucha más prensa, todos tenemos miedo a esa palabra, sin embargo las enfermedades cardiovasculares parecen más dulces cuando las decimos y sin embargo es el agente número 1 en mortalidad en nuestra población. Y no solo mortalidad, sino que a veces lo peor no es morirse, sino que muchas veces lo peor es tener una incapacidad importante. Todos podemos pensar, por ejemplo, una persona que ha sufrido un infarto cerebral, las secuelas tan importantes en movilidad, secuelas cognitivas que puede tener. ¿Cuáles son las enfermedades cardiovasculares? Son muchas. Yo simplemente he traído algunos ejemplos para situarnos, ejemplos que todos conocemos. La angina de pecho, cuando el corazón duele porque no le llega suficiente sangre. El infarto de miocardio, que es cuando se muere una parte del corazón porque ha dejado de llegar sangre. El infarto cerebral y la enfermedad vascular periférica, quizá menos conocida, que es cuando falta el riego sanguíneo a las piernas, por ejemplo, o a otras zonas del cuerpo. Y, como decía, a nivel de las piernas, pues cuando caminamos nos duelen las piernas porque se quejan igualmente de que le llega menor cantidad de sangre de las que necesita. El protagonista, por lo tanto, es la arteria. Aquí vemos una arteria y simplemente quiero que tengáis una panorámica en la cual la arteria tiene una pared, que es una pared viva, es una pared que tiene células musculares, que tiene células endoteliales y que dentro está la sangre, donde están todas las células que componen la sangre, los glóbulos rojos, blancos, una gran cantidad de células y también lo que está disuelto o flotando en la sangre, como es la glucosa, como es el azúcar. Por eso es fácil de entender que el azúcar está íntimamente en contacto con la pared de la arteria. Y si ese azúcar es malo, va a dañar la pared de la arteria. Y eso es lo que os intento reflejar en esta diapositiva. Si miramos la imagen de la derecha, lo que podemos ver es una arteria que está enferma. Y vemos que la pared de la arteria, que está cortada transversal y longitudinal, está teniendo una serie de alteraciones que hacen que el flujo de la sangre no sea normal. En primer lugar, el primer concepto que quería comentaros es el de la aterosclerosis, que es el envejecimiento normal que sufre la pared de la arteria con el paso de los años, por el cual cada vez se hace más rígida. Pero el que más nos importa ahora, el que más podemos prevenir, es el segundo, es la ateromatosis. En la ateromatosis se forman placas grasas en la pared de la arteria, que como vemos en la imagen pueden crecer hacia afuera de la arteria, pero también pueden crecer hacia dentro de la arteria, obstruyendo la luz de la arteria, haciendo que cada vez la sangre tenga más dificultades para pasar. Y esto es lo que comentaba antes, que ocasiona la angina de pecho o el dolor en las piernas al caminar, porque el órgano, el corazón, las piernas,
piden más sangre de la que realmente puede pasar por esa arteria que está estrecha, que está estenosada. Pero no solamente ocurre esto. Otras veces lo que sucede es que esas placas de ateroma, como son frágiles y están compuestas fundamentalmente por grasa, se rompen. Y al romperse la placa, la grasa que está componiendo esa placa se pone en contacto con la sangre. La sangre, siempre que contacta con algo anómalo, se coagula y se forma un trombo. Ese trombo, ese coágulo, obstruye completamente la luz del vaso y, por lo tanto, deja de pasar la sangre. Y esto es lo que ocurre en el infarto de miocardio, que es una obstrucción brusca al flujo de la sangre que hace que el corazón note que no le llega sangre y que se está muriendo, a no ser que de repente logremos abrir de alguna forma de nuevo la luz de esa arteria, el paso de sangre por esa arteria. ¿Por qué prevenir las enfermedades cardiovasculares? Pues aunque parezca obvio, yo creo que es muy importante que seamos conscientes que todos debemos querer conservar nuestra salud. ¿Por qué? Para vivir más años, y no solamente en un número de años determinado, sino vivirlos con la mayor calidad de vida posible. Por eso el mensaje fundamental es que las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir, y para prevenirlas vamos a hablar de los factores de riesgo y cómo podemos hacer que estén lo más controlados posibles. ¿Qué es un factor de riesgo? Los factores de riesgo son múltiples y al final son circunstancias, situaciones que van a aumentar las probabilidades que tiene una persona de padecer una determinada enfermedad. En este caso los llamamos factores de riesgo cardiovascular porque son aquellos que producen las enfermedades cardiovasculares. Dentro de estos factores de riesgo tenemos algunos que no son modificables, que no podemos hacer nada con ellos, y otros sí son modificables. ¿Cuáles son los que no son modificables? La edad, vamos envejeciendo con los años, el sexo masculino que tiene más riesgo cardiovascular, el varón, la raza, la historia familiar y personas que tienen un componente genético en la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares y la menopausia precoz. Pero mucho más importantes son los factores de riesgo modificables. En estos nosotros podemos ser protagonistas y podemos controlarlos. El sobrepeso y la obesidad, especialmente la abdominal, que es la más dañina, el sedentarismo, la presión arterial elevada, lo que sabéis que se conoce como hipertensión arterial, el colesterol elevado, la hipercolesterolemia, la glucemia elevada, que es lo que más vamos a dedicarnos hoy, la diabetes, el estrés psíquico y el tabaco. Un concepto muy importante es que a mayor número de factores de riesgo, mayor va a ser nuestro riesgo cardiovascular. Habitualmente las personas no tienen uno, sino que tienen más de un factor de riesgo, especialmente las personas que llegan a tener enfermedades cardiovasculares. Y además este efecto no solamente es sumatorio, sino que estos factores de riesgo no solamente se suman, sino que se potencian entre sí. Se multiplica su efecto nocivo que va a tener a nivel de las arterias. Con este texto quería simplemente me parecía adecuado para reflejar dónde estamos y el futuro un poco inmediato. Dice que los hábitos alimentarios en la población española durante los últimos años se están modificando sustancialmente, separándose de lo que resultaría ser la dieta tradicional mediterránea para adquirir costumbres foráneas más propias de países anglosajones, circunstancia que se hace más evidente entre la población infantil y juvenil, que es la más expuesta, la que más riesgo tiene. De igual modo, la población española es más sedentaria, dedica más tiempo a ver la televisión y a pasar más tiempo delante del ordenador, y menos tiempo en la actividad física durante el tiempo de ocio. El hábito tabáquico afortunadamente ha disminuido ligeramente en los últimos años, pero sin embargo la obesidad y la diabetes mellitus se están incrementando a gran velocidad. Por todo ello, las recomendaciones para prevenir las enfermedades cardiovasculares deben incluir varios aspectos: modificar las pautas de alimentación, hacer ejercicio físico, abstención completa del tabaco y moderación de las calorías que ingerimos todos los días. Esta para mí es la diapositiva fundamental porque habla de cómo prevenir de forma global las enfermedades cardiovasculares. Tenemos que conocer nuestra presión arterial y mantenerla controlada si está elevada. Se recomienda de forma general que más allá de los 40 años haya alguna determinación de tensión arterial al menos cada 3-4 años. Realizar ejercicio físico aeróbico, regular, moderado y progresivo. Esto lo podemos hacer todos, 30-60 minutos, 3-5 veces por semana, de un ejercicio adaptado a nosotros, aunque sea caminar, natación, lo que mejor podamos hacer. Abstención completa del tabaco. El tabaco es probablemente el factor que al suspenderlo más impacto positivo, gracias a su abandono, tiene en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Por supuesto, tampoco abusar de bebidas alcohólicas, pueden ser positivas, especialmente el vino tinto, en cierta cantidad, pero nunca si se abusa de ellas. Hacerse pruebas para detectar la diabetes y si uno tiene diabetes mantenerla controlado, e igual con las cifras de colesterol y de triglicéridos. Realizar una dieta cardiosaludable, que es lo que me voy a centrar en la última parte de la charla, y mantener un peso adecuado.
Hay que tener en cuenta que si uno pierde un 10% de su peso, que no es mucho, un 10%, reduce un 20% su probabilidad de tener algún tipo de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, la actuación sobre la dieta es realmente muy rentable. La dieta sin duda empieza cuando compramos los alimentos, por eso traigo la cesta de la compra, porque es muy importante que seleccionemos adecuadamente los alimentos si queremos tener una auténtica dieta cardiovascular. ¿Cuáles serían los consejos que yo quería daros? Los consejos un poco genéricos, pero que sí que son aplicables al día a día. En primer lugar, como todos sabemos, la dieta ha de ser variada y debe tener un bajo contenido en grasas de origen animal, siendo siempre preferibles las carnes blancas mejor que las rojas, y tener en la cabeza que el pescado debe ser también preferible a la carne, especialmente los pescados grasos, los que todos sabemos que son ricos en ácidos grasos omega 3, el salmón, la sardina, el atún, porque van a tener importantes beneficios cardiovasculares. Hay que aumentar el consumo de alimentos antioxidantes y ricos en vitaminas, como las frutas y verduras. Se recomienda que sean frutas y verduras variadas y tomar 5 porciones durante un día normal. Los lácteos son muy importantes en nuestra dieta, pero deben ser desnatados. Tenemos que intentar quitar la mayor cantidad de grasas saturadas de nuestra dieta y de colesterol. Nosotros ya fabricamos el colesterol en nuestro cuerpo, por lo tanto tenemos que intentar aportar el menor posible en la dieta. Tenemos la suerte de estar en España, donde tenemos un aceite excelente. Tenemos que utilizar ese aceite de oliva no solamente para cocinar, sino también para aliñar todos los platos que son típicos de la cocina mediterránea. La sal es importante. La sal, el mensaje fundamental es que hay que restringir la sal en toda la población. En algunos pacientes les tenemos que quitar completamente la sal, pero el consumo de sal en todas las personas debe ser moderado. Es difícil cuantificar la cantidad de sal que tomamos, porque mucha de la sal que tomamos durante todos los días viene ya en los alimentos, no es la sal que añadimos en la comida. Por lo tanto, debemos añadir una cantidad moderada. Ahí os pongo que la cantidad total de sal que deberíamos tomar son unos 6 gramos al día, pero insisto que el mensaje fundamental es hacer un uso en uno mismo y en su propia familia y entorno, un uso moderado de la sal. Por supuesto, fundamental en lo que se va a tratar hoy, evitar el exceso del azúcar, y ya veis que el azúcar está presente en muchísimos de los alimentos que tomamos en el día a día o que nos rodean. Helados, bollería industrial, pastelería industrial, golosinas, refrescos azucarados, etc., ¿no? Hay países donde se bebe más, por ejemplo, pues refrescos azucarados que el propio agua, lo cual puede ser un auténtico drama a nivel de la obesidad infantil y del impacto en la aparición de diabetes. Por último, aportar fibra, legumbres, cereales integrales y pastas integrales, porque van a ser muy importantes para nuestro tránsito intestinal. Consumir frutos secos, que todos sabemos que tienen grandes propiedades, no solo con beneficio cardiovascular, sino a nivel cerebral y a otros muchos niveles, por supuesto en cantidad moderada, porque sabemos que los frutos secos son muy calóricos. Hay que limitar el consumo de alimentos precocinados y comprobar sus ingredientes, porque estos productos pueden ser útiles en determinados momentos de nuestra vida o circunstancias, pero pueden tener una gran cantidad de sal. En conjunto, el mensaje es que hay un impacto beneficioso si cuidamos la dieta, no solamente a nivel del peso y de cómo nos sentimos, sino también a nivel del colesterol, a nivel de la hipertensión arterial y de la diabetes mellitus. Por lo tanto, me quedo con este mensaje. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en la población. Son la principal causa de muerte en las personas que tienen diabetes mellitus. Pero el mensaje positivo de todo esto es que las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir y está en manos de todos. Muchas gracias.